En el mundo de la inversión hay un miedo, uno que lo eclipsa casi todo. Pero hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a desarmar ese miedo y convertirlo en una herramienta estratégica. Porque al final, protegerse no es señal de debilidad, sino de tener un plan inteligente. A ver, vamos al grano. Cuando se invierte en bonos o en cualquier tipo de deuda, siempre hay una pregunta que resuena en la cabeza. ¿Y si no me devuelven el dinero? Es ese miedo fundamental el que puede llegar a paralizar cualquier decisión. Bueno, pues la clave no es que el miedo desaparezca por arte de magia. La clave es aprender a gestionarlo. Y para eso vamos a analizar 3 herramientas fundamentales que nos ayudan a pasar de, cruzar los dedos y esperar lo mejor, a tener una estrategia bien definida para manejar el riesgo de crédito. Empezamos con lo que sería nuestra primera línea de defensa. Pensemos en los Credit Default Swaps, o CDS, como si fueran un seguro. Y no es ser pesimista, es ser realista. Es como, ya sabes, llevar un paraguas un día que parece soleado. Nunca se sabe cuándo puede cambiar el tiempo. Entonces, ¿qué es exactamente un CDS? Pues es un contrato bastante directo, la verdad. Una parte paga una pequeña prima periódica, como si fuera la cuota de un seguro, y la otra parte se compromete a cubrir las pérdidas si el activo, pongamos un bono, falla. Vamos, que es literalmente un seguro contra el impago. El mecanismo es muy sencillo. Imaginemos que alguien compra un bono de una empresa que parece una buena oportunidad, pero que, quizá está pasando por un momento algo incierto. Para poder dormir un poco más tranquilo, se contrata un CDS. Se van pagando esas primas y, si al final la empresa entra en impago, el vendedor del CDS entra en juego y compensa la pérdida. El capital invertido queda protegido. Y aquí viene lo realmente interesante de los CDS. Tienen una doble personalidad. Por un lado, son un escudo, una herramienta de cobertura para proteger una inversión que ya se tiene. Pero por otro, pueden ser una espada. Hay gente que compra un CDS sin tener el bono, simplemente porque cree que una empresa va a quebrar y quiere ganar dinero con esa caída. Y esto, desde luego, no es solo teoría. En 2008, los CLS sobre hipotecas de alto riesgo fueron el mismísimo epicentro de la crisis. Vimos cómo fondos como el de John Paulson se hicieron de oro apostando por el colapso. Y también vimos cómo AIG, una de las mayores aseguradoras del mundo, casi se va a pique por vender estas pólizas sin tener el capital para respaldarlas. Esto, claro, abrió un debate enorme sobre el riesgo moral. Si todo el mundo puede asegurarse contra el fracaso, ¿no se incentivan riesgos excesivos? Por otro lado, también fueron cruciales para salvar a muchos inversores durante la crisis de la deuda griega. Vale, hemos visto cómo reaccionar ante el riesgo. Pero, ¿y si pudiéramos anticiparnos? Dejamos a un lado el seguro y nos metemos de lleno en los modelos predictivos. Y todo empieza con una idea que, la verdad, cambió la forma de ver las finanzas. Robert Merton, allá por los años 70, propuso algo que fue revolucionario. Dijo que ser accionista no es solo tener un trocito de una empresa, es en realidad tener una opción de compra sobre los activos de esa compañía. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque si se pueden valorar las acciones como una opción, se pueden usar todas las matemáticas de las opciones para calcular la probabilidad de que esa empresa quiebre. Pensemos un segundo en el momento en que vence la deuda de una compañía. Si sus activos valen más que lo que debe, los accionistas pagan a los acreedores y se quedan con lo que sobra. Perfecto. Pero si los activos valen menos, simplemente dejan que su opción expire. Pierden la inversión inicial, sí, pero nada más. El modelo de Merton usa el precio de las acciones y su volatilidad para calcular las probabilidades de que esto último pase. Un ejemplo de libro fue General Motors antes de su quiebra en 2009. Sus pasivos eran muchísimo más altos que sus activos. El mercado, por supuesto, lo sabía, y el valor de sus acciones reflejaba esa tensión. Un modelo de Merton habría estado lanzando alertas, mostrando una probabilidad de impago cada vez mayor. Claro, estos modelos no son una bola de cristal, dependen de que los precios de mercado sean eficientes, pero como sistema de alerta temprana son increíblemente potentes. Pero claro, el mundo real es más complicado. La deuda no suele ser un único pago en una fecha lejana. Muy a menudo tiene múltiples capas, y para analizar eso hace falta un modelo un poco más sofisticado. Esta es la mejor forma de explicarlo. La deuda es como una cebolla, tiene capas. No es un único evento final, sino una serie de pagos que hay que ir superando a lo largo del tiempo. Y el modelo de Geschke entiende esto a la perfección. El modelo de Geschke es básicamente una evolución del de Merton. Lo que entiende es que cada pago de deuda es como un obstáculo en una carrera. Superar uno es la condición para poder intentar superar el siguiente. Por eso, el capital de los accionistas no es una simple opción, sino una opción compuesta. Para tener la opción final de quedarse con la empresa, primero hay que ejercer la opción de pagar la deuda a corto plazo. Una opción depende de la otra. Imaginemos este escenario. Cada fecha de vencimiento es un punto de control, una prueba. Sobrevivir al pago de 2025 no garantiza para nada poder hacer frente al de 2027.
Lo que hace Geske es analizar la probabilidad de superar cada una de estas etapas, y eso nos da una visión del riesgo mucho más detallada y sobre todo más realista. Muy bien, hemos visto 3 conceptos bastante potentes. Ahora, para terminar, vamos a unirlos. Vamos a ver cómo funcionan juntos, como si fueran un completo kit de herramientas para gestionar el riesgo. Cada herramienta tiene su momento y su lugar. El CDS es esa póliza de seguros para un activo concreto. El modelo de Merton es el sistema de alerta temprana, el que nos dice qué piensa el mercado sobre el riesgo general de una empresa. Y el modelo de Geske, bueno, ese es el mapa detallado, el que necesitamos cuando la estructura de deuda es compleja y está llena de vencimientos. Así que, al final, todo se reduce a esta pregunta. En las finanzas, y casi en la vida, confiar está bien, pero es fundamental tener un plan B. ¿La estrategia que se sigue se basa en la simple esperanza de que todo salga bien? ¿O se apoya en herramientas que permiten analizar, protegerse y anticipar el riesgo? La elección, al final, es lo que marca la diferencia entre el miedo y la estrategia.